Ahora volvemos al centro de Zaragoza, en la calle de San Miguel. Han aparecido unas grietas en unas casas que están situadas, Nuria, ¿dónde? Muy buenas tardes, Ana. Las casas están situadas en la calle San Miguel y los vecinos están hartos porque están viviendo una situación pues desesperada. Voy a explicarte el porqué. Justo detrás de esta pared se encuentra la reconstrucción de los cines Goya. ¿Los problemas que acarrea? Pues fíjate bien, subimos un poquito la imagen y verás un gran agujero en la pared, pero este no es el único problema. Francisco, muy buenas tardes. Hola, ¿Usted vive en esta casa? Sí. ¿Cómo apareció este agujero aquí? Pues de repente, una mañana nos encontramos pues que están ahí haciendo el derribo y bueno, les comunicamos que por favor vayan con cuidado pues porque están con una maquinaria que no es lo normal. Ellos no nos hacen nada de caso y al segundo día siguiente pues nos encontramos con el agujero ese, con otros más que luego veremos. Es decir, que ustedes estuvieron unos días con este agujero viendo cómo los obreros trabajaban, durmiendo en la cama por la noche con el agujero. Así es, así tal cual. Entonces, bueno, por parte de Plaza 14 pues se ponían en conocimiento de que esto, si hubieran sabido antes, lo hubieran tapado, lo hubieran cerrado. Son las personas que se encargan de la reconstrucción de los cines Goya. Sí, son los que han comprado, podríamos decir, ¿no? Entonces, por parte de ellos no hubiera habido ningún problema, pero bueno, según los de derribos, pues hasta que lo tuvieron que cerrar, pues fue pasando todo ese tiempo. A razón de ello, pues bueno, lo vienen a cerrar, vemos que está totalmente con yeso y sin pintar y sin nada, y vamos viendo que poco a poco van saliendo más grietas y nos van haciendo más agujeros, que es, por ejemplo, lo que tenemos ahora en ese otro agujero, en esa otra parte de ahí abajo. Vamos andando un poco, porque van a ver ustedes otro agujero también provocado por la reconstrucción de los cines Goya. Aún así también tenemos que hablar de otros problemas, por ejemplo, la pared, con el calor, pues está mucho más débil. Sí, está más blanda, aquí nomás tenemos nos han dejado un medianil de 3 centímetros, y claro, ahora cuando mañana esto está ardiendo, total. Cuando llueva, me imagino pues que todo esto se nos va a quedar pues con filtraciones de agua y con lo que todo conlleva por la intemperie, ¿no? Y además también, Francisco, las paredes vibran por el ruido de las máquinas. Hemos tenido que quitar pues lo que son todo cuadros, espejos, porque bueno, poníamos la mano y esto parecía pues poco menos que una tela asfáltica que estaba hueca totalmente, ¿no? Y bueno, pues nos dijeron que era no normal los ruidos, hasta que nos hemos dado cuenta que el manejar esas máquinas pues no era lo normal en este caso. Podían hacerlo de otras maneras un poco más normales, o cuando llegan al medianil de esta comunidad, pues bueno, pues evitar esas vibraciones pues eso, con otros materiales. Ana, superaban los 90 decibelios cuando el límite está permitido en 45. Y fijaros bien, vamos a retomar un poco porque veo que nos hemos pasado el hueco que también tenemos aquí, el agujero, para decirlo más claramente. Aquí lo tenemos, igual que el anterior, también con yeso. Igual, totalmente igual. Entonces, este agujero fue curioso porque pasó al cuarto o quinto día de haber hecho el otro de la habitación. Bueno, lo reparan un día por la mañana a las 12 y por la tarde a las 6 lo vuelven a reventar otra vez, el mismo agujero. Claro, nosotros llamamos a Plaza 14 y digo, ¿pero esto qué es, una tomadura de pelo o es que ya es que o nos han tomado aquí? Bueno, pues no os preocupéis que ahora mismo, bueno, lo ven a repararlo, pero es que es curioso que el mismo día 2 veces. Otro agujero también más, aquí en la parte de lo que es el aire acondicionado, pues también lo han reparado, se ha solucionado, pero estamos exactamente igual con el medianil, totalmente todo hueco y con unas vibraciones que si esto no pone en remedio cuando antes posible, pues esto parece que nos vamos a tener que marchar de aquí. Gracias, Francisco. Pues ya ves la solución, poner remedio, porque si las cosas continúan igual, no solo Francisco tendrá problemas, sino también los pisos, el segundo y el primero. Esperemos que encuentren esa solución cuanto antes. Gracias, Nuria. Buenas tardes.